ímpetu de servicio, de ver mejor a tu país, para ti y tu familia. La pasión por tu profesión es lo que te define, porque sabemos que eres bueno, pero queremos que seas el mejor. En la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener, creemos en ti. Por eso te impulsamos a alcanzar tu máximo potencial y luchar por tu pasión para seguir avanzando. Somos parte del grupo Wiener Carrión y hace más de 50 años impulsamos una experiencia educativa que trasciende en nuestro país. En nuestra escuela de posgrado contamos con más de 12 años de experiencia, brindando así una formación integral en salud, criminalística, educación, gestión pública, investigación, derecho e innovación. Nos comprometimos con nuestro país en formar profesionales del más alto nivel, líderes con propósito social, líderes con excelencia académica. Impulsados por una gran red de universidades en todo el mundo, con convenios nacionales e internacionales que promueven la movilidad estudiantil y docente a través de pasantías, clases espejo, congresos y eventos internacionales de primer nivel. Nos impulsa el generar conocimiento propiciando el aprendizaje mediante la investigación y producción de artículos publicados en las principales revistas científicas del mundo. Nos impulsan nuestros docentes investigadores, nos impulsan nuestros alumnos y egresados, profesionales íntegros y competentes con visión global, capaces de superar cualquier obstáculo para seguir avanzando. Nos impulsa la misma pasión que te motivó, esa pasión que impulsa al máximo tu potencial. ¿Y a ti? ¿Qué te impulsa a crecer? Posgrado Universidad Norbert Wiener, tu impulso. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro webinar nacional. Quienes saluda, soy la doctora Anica Remusgo. En esta oportunidad tenemos un gran invitado. Nuevamente compartimos una sala con el doctor Rodolfo Arévalo. Muchísimas gracias. Es un honor tenerte, Rodolfo, con un tema tan importante para la profesión de enfermería como son nuevos enfoques en el lenguaje enfermero. Nanda Nikinok, uno de los últimos avances. En la Escuela de Posgrado de la Universidad Wiener, la maestría en Ciencias en Enfermería, ¿no? Hoy hace este gran espacio para compartir los avances respecto al lenguaje enfermero. El doctor Rodolfo Arévalo Marcos es doctor en Ciencias de la Salud, maestro en Salud de Investigación, Docencia Universitaria, experto en el área de atención al proceso de enfermería y asesor en publicaciones de casos clínicos justamente en lo que es el lenguaje enfermero. Bienvenido nuevamente, doctor Rodolfo, y gracias por compartir todos los avances en el lenguaje enfermero, ¿no? Relacionado a Nanda Nikinok. Aquí en sala, pues los colegas de enfermería de diferentes regiones, en diferentes escenarios laborales, nos sentimos fortalecidos por los avances que vas a compartir hoy y al finalizar pueden vertir sus consultas por el chat para dar alguna respuesta importante, sobre todo que estemos compartiendo e interactuando con el doctor Rodolfo Arévalo. Doctor, adelante y muy buenas tardes. Muchas gracias. Muy bien, muy buenas tardes, estimada doctora Anica y al equipo de la Escuela de Posgrado, y agradecer la invitación y la importancia que le dan, ¿no? A un proceso bastante importante, porque básicamente este proceso pues nos permite, ¿no? Vincularnos con toda la gestión de enfermería y nos sirve como instrumento de gestión, y eso tenemos que entenderlo y tenerlo claro, ¿no? El proceso de atención de enfermería es un método de gestión para el enfermero. Este método está amparado en una ley, estamos hablando de la ley del trabajo del enfermero, que hoy día vamos a analizar un poquito y vamos a hablar de cómo vamos a ir estandarizando este proceso y qué importancia tienen las nomenclaturas taxonómicas Nanda, Nok y Nik. Muy bien, vamos a empezar entonces
indicando lo siguiente, ¿no? Nosotros los enfermeros estamos enmarcados en una ley del trabajo del enfermero, que es el Estatuto del Colegio de Enfermeros del Perú, el cual nos indica claramente en el artículo 9 que una de las funciones de la enfermera va a ser brindar un cuidado integral de enfermería basado en ¿qué? En el proceso de atención de enfermería. En sus 5 etapas: diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación, el cual debe estar registrado de manera obligatoria en la historia clínica del paciente y o ficha familiar. Entonces, este artículo nos indica que nosotros como enfermeros prácticamente estamos obligados y exigidos a utilizar un método científico para poder abordar un cuidado de calidad. El que no lo hagamos ya es otra cosa, pero nuestro artículo, la ley del trabajo del enfermero, nos dice básicamente ello. En el artículo 4 nos habla de que nosotros somos los responsables del cuidado desde la concepción hasta la muerte, incluyendo todos los procesos. Nosotros implementamos un método científico a través del proceso de atención de enfermería que va a garantizar la calidad del cuidado profesional. Pero ustedes me preguntarán, pero si esto está en nuestra ley, ¿por qué hasta el momento no se ha logrado estandarizar el proceso? Si está basado en nuestra ley. Y si ustedes quieren analizar, por ejemplo, la parte ya más de gestión y cómo ese instrumento se debe de validar y cómo ese instrumento se debe utilizar, podríamos analizar algo muy cercano, la norma técnica 029, que nos indica claramente que el proceso de atención de enfermería se audita mediante la nota de evolución de enfermería. Y acá, aquellos que son auditores pueden verificar esta auditoría de la nota de evolución de enfermería, donde nos indica claramente que nosotros debemos de registrar el diagnóstico enfermero, los objetivos de investigación, debemos de incluso incorporar todo este método científico para garantizar la calidad del cuidado profesional. Si bien es cierto, en la norma técnica 029 está estipulado, muchas veces el auditor, cuando va a, valga la redundancia, auditar una historia clínica y va a la nota de evolución de enfermería, lamentablemente no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque esta nota de evolución de enfermería prácticamente incumple. No se puede auditar una nota de evolución de enfermería porque no tiene los parámetros para poder ser auditado. Entonces, ¿qué dice el auditor? Formato no auditable, porque ni siquiera decir hay que mejorar esta nota, sino que no se puede auditar porque no cumple con los parámetros mínimos. Entonces, es mucho de analizar y es mucho de pensar y de qué decisiones debemos de tomar para ello. Porque recuerden que el método científico, como nos dice nuestra ley, garantiza la calidad del cuidado profesional. Aquellos colegas que están en acreditación por Joint Commission entenderán que uno de los instrumentos de gestión más importantes en la seguridad del paciente es promover y definitivamente estandarizar una metodología del cuidado enfermero. Por eso es que mucho en acreditación nos hablan, por ejemplo, de enfermería, los formatos auditables. Tenemos 4 formatos en enfermería. La nota de evolución de enfermería, CARDEC farmacológico, hoja gráfica de signos vitales, y me está faltando uno que es la hoja o el formato de balance hídrico. Incluso, según la norma técnica 029, nos indica que la hoja o el formato de CARDEC farmacológico debe de contener, aparte del diagnóstico médico, también el diagnóstico de enfermería. ¿Ok? Muy bien. Entonces, partiendo de esto, la evolución del proceso ha sido dado de manera rápida, concisa. Actualmente nosotros nos encontramos ya con 5 pasos bien evolucionados, bien estructurados y bien analizados, y ya nos encontramos con las nomenclaturas taxonómicas NNN. ¿Qué significa esto? Que actualmente el enfermero está obligado
a utilizar el lenguaje enfermero de tercera generación. Ya la clase pasada hemos analizado básicamente lo que es, por ejemplo, la teoría de la toma de decisiones en el proceso de atención de enfermería. Entonces, ahora ya necesitamos incorporar toda esta nomenclatura para estandarizar procesos, para garantizar calidad de atención y de alguna manera unificar criterios, que es hablar de estandarización. Actualmente ya se exige a que se utilice un lenguaje enfermero de tercera generación, que lo que tiene como objeto es garantizar la calidad del cuidado profesional en el enfoque biopsicosocial del usuario. Entonces, a partir de esto, ¿cuáles son estos nuevos enfoques del lenguaje enfermero de tercera generación? Hablamos de que no solamente podemos basarnos en teorías. Es importante que conozcamos las teorías de enfermería, pero también es importante que estas teorías se puedan aplicar en el usuario, que estas teorías logren implicarse dentro del quehacer profesional. Y definitivamente la enfermería basada en evidencia, que va a garantizar la permanencia de este proceso. Es importante la fisiopatología, pero ojo, no nos inmiscuyamos mucho en ella, porque la fisiopatología nos va a permitir entender la evolución de esta respuesta humana, pero también es necesario no abordarla mucho, porque ahora nos olvidamos del aspecto biológico, del aspecto psíquico de la persona, que son dimensiones importantes que necesitamos abordarlas para mejorar y por ende ver la evolución adecuada del paciente. De esta manera nosotros vamos a construir un lenguaje enfermero como método ideal. Pero definitivamente tenemos que ser realistas. Cada quien enseña el proceso de atención de enfermería desde una experiencia ya vivida o desde una práctica aprendida. Y lamentablemente lo que estamos haciendo es confundir al estudiante de posgrado, de especialidad, en donde el estudiante no logra comprender la importancia de estos tres vínculos y no logra entender cómo estandarizar y cómo aplicar una práctica diaria. Hay que entender algo claro. El método científico PAE es un método estructurado, ¿no?, simultáneo, y las taxonomías son un soporte de apoyo. Los libros de diagnósticos de enfermería, de la taxonomía de clasificación de intervenciones SNIC y la clasificación de resultados NOC, son un soporte, son una guía que nos permiten tomar decisiones. Definitivamente, estas guías están basadas en evidencia. Estas guías son estructuradas, son analizadas por expertos y prácticamente nos las brindan para nosotros tenerlo como una. Eso no quiere decir que las enfermeras o enfermeros, a partir de la utilización del libro, dejen de tener un criterio clínico. Y eso tiene que quedar bien claro. Primero está el criterio clínico del enfermero, que van a ser del conocimiento que tiene, de la experticia que tiene y de ese conocimiento que ha adquirido durante su proceso de aprendizaje o experiencia profesional. Los libros son un acompañamiento a ese criterio clínico. Entonces, muchas veces nosotros generamos pensamiento crítico a partir de las habilidades, destrezas, pero no tenemos en claro qué es tener un criterio clínico. Un enfermero utiliza criterio clínico cuando utiliza esas habilidades y destrezas que ha adquirido durante mucho tiempo y para la cual ya se ha vuelto en la práctica clínica de la experiencia profesional. Estos dos van de la mano y se construye un lenguaje enfermero que permite garantizar la calidad del cuidado profesional. No todos los diagnósticos de enfermería se pueden utilizar con los pacientes. Y pongamos un ejemplo. Yo veo que viene un paciente con una hemorragia. Los diagnósticos de enfermería, ¿qué nos dicen? Riesgo de sangrado. Pero si mi paciente ya tiene una hemorragia, yo no podría hablar de un riesgo a sangrado. Entonces, entendamos, no todos los pacientes tienen un libro NANDA, pero regularmente estamos acostumbrados a escuchar que llega un paciente, ingresa por la puerta hospitalaria y creemos que tiene un diagnóstico enfermero. No necesariamente, podría también tener un problema colaborativo. Lo que antes trabajaban ustedes, los famosos problemas colaborativos basados en las respuestas humanas. Entonces,
Hay que entender eso. NANDA es una evidencia científica, es un libro que nos han colocado para poder abordarlo y de alguna manera mejorar el proceso de aprendizaje y aplicarlo de manera adecuada, pero no lo es todo. Tenemos que tener, acuérdense, criterio, y el criterio clínico tiene que ver con ese proceso de la aplicación de la herramienta que tienes al lado. Es importante también mencionar que actualmente ya se utilizan otros sistemas y otros modelos, que sería de repente otra ponencia. Por ejemplo, el famoso modelo ARIA, utilizado mucho en Europa para poder priorizar los diagnósticos de enfermería. En el caso de mis estudiantes, ellos ya manejan el modelo ARIA. Entonces ellos comienzan a entender y comienzan a analizar de mejor manera cómo utilizar este modelo, cómo aplicar este modelo en el lenguaje enfermero de tercera generación, cómo utilizar, por ejemplo, los problemas colaborativos, cómo vincular las taxonomías a partir de responder el problema o etiqueta del diagnóstico enfermero o responder al factor relacionado que tengamos en el diagnóstico enfermero. Las etapas han evolucionado, tenemos 5 etapas, cada etapa tiene un criterio diferente. En el diagnóstico definitivamente utilizamos a la taxonomía de los diagnósticos enfermeros. Tenemos 13 dominios y tenemos clasificaciones, que sería bonito pues en un taller donde todos tengan el libro poder explicarlo. También tenemos nosotros a la valoración de enfermería. En esta valoración de enfermería, NANDA nos recomienda y hace una declaración que se debe utilizar la valoración por dominios, por patrones funcionales u otro marco teórico. No se recomienda la valoración por dominios, porque los dominios, página 57 del libro NANDA del 2018-2020, donde nos hace una declaración, nos indican que los dominios han sido estructurados para clasificar y ordenar los diagnósticos de enfermería, no para valorar al paciente. NANDA recomienda la valoración por patrones funcionales que nace justamente de la vinculación de los 13 dominios. Los diagnósticos de enfermería, ya sabemos que tenemos una tipología de 4 diagnósticos de enfermería, diagnósticos enfocados en el problema, diagnósticos de promoción o bienestar, diagnósticos de riesgo o vulnerabilidad y los diagnósticos de síndrome. Cada uno tiene una estructura diferente que se vincula con la planificación, donde se utiliza el criterio NOC inicial. En la utilización de la taxonomía de clasificación de resultados NOC se utilizan 2 fases, una fase inicial y una fase final, una fase de logro, una fase de evaluación inicial de cómo se encuentra mi paciente con una fase final. Esa fase inicial de la taxonomía NOC se utilizan con criterios de escala de Likert. Nosotros tenemos una escala de Likert del 1 al 5. Hoy no me sale bien mi 5, pero bueno. El 1 es lo menos deseado, es a lo que yo no quiero, y el 5 es lo más deseado. El NOC ha tenido a bien implementar esta escala del 1 al 5, donde 1 es lo menos deseado y 5 es lo que yo como enfermero quiero alcanzar. En esta etapa de planificación, primero abordo con la escala de Likert en qué puntuación se encuentra mi paciente, para después nosotros dar objetivos en base a la escala de Diana. La Diana tiene 2 parámetros, parámetro inicial y parámetro final. Mantenerá, aumentará. Esos son mis objetivos a los que yo quiero llegar. Entonces, allí se utiliza la planificación, no evaluación. En la ejecución se utiliza la planificación, el libro de clasificación de intervenciones de enfermería, donde me aparece todo un listado de actividades de enfermería que me sirven como apoyo. Por ejemplo, para el manejo de la fiebre, de la hipotermia, el libro de Nick me dice que yo puedo utilizar manta eléctrica de calor. La pregunta sería, ¿qué enfermero del MINSA o del E-Salud podría colocar, se aplica manta de calor, manta eléctrica de calor a paciente, cuando no la tenemos? Entonces, estos libros están basados en realidades no solamente de Estados Unidos, sino del mundo. Yo como enfermero veo esta lista y elijo cuál de ellos serían las actividades que yo podría realizar como ese paciente, porque recuerden, están basadas en evidencia. Ojo, tener en claro, el libro es una guía,
pero yo también dentro de mi hospital tengo protocolos, tengo algoritmos de atención, tengo guías de práctica clínica, tengo guías de intervenciones de enfermería que me permiten a mí también tomar una decisión a partir del cuidado. La norma técnica, por ejemplo, en el crecimiento y desarrollo del niño, que ya tiene todo estipulado. Tenemos las guías de intervención de enfermería en cada servicio, que son instrumentos de gestión que nos sirven como apoyo colaborativo. Y en la evaluación damos la puntuación de cambio. Si el paciente estuvo con 1, que era grave, lo intervine, lo aspiré, lo nebulicé, esa saturación de oxígeno de 89, que estaba con 1 grave, ¿con cuánto está ahora? Con 5, llegó a normal. ¿Cuánto ha sido su puntuación de cambio? Más 4. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la valoración es importante porque esto te permite analizar datos. Es importante, colega, que usted sepa valorar. Es importante que si usted es docente universitario, tome en cuenta la valoración. No puede haber enfermero que no sepa valorar, que no toque al paciente, que no ausculte, que no toque abdomen para valorar. Tenemos que valorar de manera cefalocaudal al paciente. Y es uno de los graves problemas hoy en día de muchos procesos al profesional de enfermería, porque no sabemos valorar. Tenemos mucha deficiencia en este proceso. Es importante también considerar los enfoques que NAND Internacional nos da. Nosotros tenemos que aprender ¿a qué? A comprender la respuesta humana. Aprender que el ser humano es único y que cada uno tiene respuestas únicas. Por ser una unidad, por ejemplo, oncológica de mastectomía, a todas las pacientes no les puedo colocar deterioro de la imagen corporal. Podría colocarle otro diagnóstico y para ello hay que valorar bien al usuario para poder identificar qué es lo que tiene mi paciente y poder abordar mejor su cuidado. Tenemos que aprender a que existe un marco de referencia holístico, ¿ok? Y debemos de abordar al paciente a partir de este marco de referencia. NANDA Internacional es una institución sin fines de lucro. ¿Qué busca NANDA Internacional? El crecimiento de enfermería a nivel internacional, donde nosotros podamos estandarizar el proceso de tal manera que podamos aplicar un proceso de atención de enfermería vinculado a otros procesos de cuidado. ¿Cuáles son los nuevos enfoques de NANDA Internacional? Tenemos que formar los comités de lenguaje enfermero en instituciones de salud, en universidades. Por ejemplo, quien les habla ha formado 15 comités de lenguaje enfermero a nivel institucional. ¿Ok? Se deben de hacer revisión de planes curriculares que permitan vincular el lenguaje enfermero en instituciones. El curso de metodología del proceso de atención de enfermería, solamente hay una universidad que lo tiene en el posgrado. Solamente una. A nivel de todo Perú, en el posgrado, tanto en la maestría de gestión y la maestría de ciencias de enfermería, la tiene como curso troncal. El curso se llama Metodología del Cuidado Enfermero en la gestión de los servicios de salud. ¿Aquí qué se enseña? A implementar guías, a implementar algoritmos de atención, a implementar procesos de mejora para el método enfermero, a implementar, por ejemplo, protocolos de atención basados en la norma técnica 029. Una enfermera tiene que implementar, y lo mejor es implementar taxonomía basada en evidencia. Recuerden, por ejemplo, NANDA Internacional trabaja todo lo que es niveles de evidencia 1, 1.1, 1.2, nivel de evidencia 2, 2.1, 2.2, 2.3, nivel de evidencia 3, 3.1, 3.2, 3.3. Son niveles de evidencia que lo trabaja el Comité de Diagnósticos de Enfermería para poder avalar un diagnóstico enfermero. Es importante implementar nuevos planes de cuidado, informatización de datos. Igualmente, en el Perú solamente existe una universidad que ha implementado un software específico para la enfermera, que lamentablemente no se puede aplicar en los hospitales porque estamos en una realidad distinta, pero es importante ya ir dando una noción diferente al estudiante.
de pregrado, especialidad, posgrado, de que esto existe en el mundo y que este estudiante puede implementarlo de alguna manera. También es importante los registros por especialidades. Es importante utilizar la teoría para realizar los cuidados. Es lamentable que tú vayas a un hospital y le preguntes, ¿qué teoría usted utiliza para realizar los cuidados? Y no saben qué teoría utilizan para abordar el cuidado. ¿Mm? Es importante tener claro qué es calidad del cuidado. ¿Ok? Planificar las actividades a partir de una guía estandarizada y diferenciar que es una actividad de una intervención. En la mayoría de hospitales hacemos actividades, pero no la hacemos mediante intervenciones, que sería lo interesante para poder estandarizar y poder brindar un servicio de calidad basada en evidencia, ¿no? Y con, definitivamente, una estructura basada en evidencia internacional. Es importante leer la conceptualidad diagnóstica para seleccionar un diagnóstico apropiado. La vinculación de la taxonomía de Nanda nos permite incluso hoy en día a distinguir qué características definitorias tenemos, qué concepto tiene ese diagnóstico. Miren algo muy sencillo, ¿eh? Cuando una paciente, a ver en el chat ustedes me escriben, si una paciente tiene una lesión por presión, antes llamada úlceras por presión, de cuarto estadio, ¿qué diagnóstico le colocamos al paciente? Para una lesión de cuarto estadio. A ver en el chat. ¿Deterioro de qué? ¿Se acuerdan? ¿Qué le colocamos? A ver en el chat escriban. ¿Deterioro de qué le colocamos a un paciente que tiene una lesión por presión? Ahí nos dice Vanessa, deterioro de la integridad cutánea, muchas veces utilizamos. Pero y Sandra dice, pero profesor, no, de la integridad tisular. Dora nos dice de integridad tisular, bueno, ya han sido mis alumnas, seguro, Eddie, Dora, colegas que han sido del diplomado, que han llevado acuerdo de sus apellidos. Claro, el Nanda te define, ahí está Carlos también, que ha sido el colega que ha sido colega de un departamento, ¿no? Ahí está Doris, Reimi de Bolivia. Claro, lo que pasa es que antes todo colocábamos deterioro de integridad cutánea, pero Nanda, ¿qué te dice? Vas a utilizar deterioro de integridad cutánea cuando esté afectada la primera y segunda capa de la piel, y vas a utilizar deterioro de la integridad tisular cuando se vea afectada, ¿qué cosa? La tercera o cuarta capa de la piel, cuando veas ligamentos, huesos. Entonces, la conceptualidad diagnóstica es importante para elegir un diagnóstico enfermero. Bonito sería un taller, ¿no? Un taller presencial sería bonito, pero bueno, estamos por aquí. Bueno, donde utilicemos los libros, ¿no? Sí, dice Sandra, ahí vamos a coordinar con Ánica a ver si nos presta la escuela de posgrado y una visita nos damos para un cursito presencial así gratuito para todos ustedes. Muy bien. Ahí está, tenemos a la taxonomía. Las taxonomías tienen que ser por clasificaciones. Ya en un taller se enseñaría cómo se utilizan estas taxonomías, ¿no? Y cuál es la importancia de utilizarlas correctamente. Son 13 dominios y cada dominio está vinculado con la taxonomía que permite definitivamente implementar un lenguaje enfermero de tercera generación. Cada clase tiene etiquetas diagnósticas y cada etiqueta diagnóstica definitivamente tiene una estructura. Una etiqueta diagnóstica, por ejemplo, tiene una estructura de etiqueta, definición, características definitorias, factores relacionados, condiciones asociadas y factores de riesgo. Ahí están todas las partes de una clasificación. Y yo les decía, ¿no? Actualmente cada etiqueta diagnóstica tiene un nivel de evidencia. Ya este nivel de evidencia es a partir de un análisis que le hace el comité de diagnósticos de enfermería, ¿no? ¿Qué son las condiciones asociadas? Son condiciones no modificables por la enfermera, que regularmente se direccionan con tratamientos médicos, procedimientos médicos. Por eso es que no se deben de colocar dentro del enunciado diagnóstico. Nanda te coloca acá las condiciones asociadas, ¿para qué? Para que entiendas que hay otros procesos que están vinculados a ese diagnóstico enfermero. Por eso es que nosotros no podemos colocar hipertermia relacionado con proceso infeccioso,
porque recuerden que el factor relacionado, la enfermera tiene que modificarla con las intervenciones, y un proceso infeccioso no se podría modificar con hecho. Ahí tenemos a la tipología de los diagnósticos de enfermería. Antes se llamaban reales o potenciales. Eso tenemos que sacarlo de la mente ya. Actualmente se llaman diagnósticos centrados en el problema. Los diagnósticos de vulnerabilidad o de riesgo, que seguimos teniendo ellos. Los diagnósticos de promoción de la salud y los diagnósticos de síndrome. Cada uno tiene una peculiaridad diferente, ¿no? Ahí están, por ejemplo, los diagnósticos enfocados o centrados en el problema. Los reconocemos porque tienen una etiqueta, afrontamiento ineficaz, tienen un relacionado con, que es el factor relacionado, y un evidenciado porque viene a ser la característica definitoria o dato objetivo. Yo reconozco un diagnóstico enfocado o centrado en el problema si su nomenclatura tiene esas tres partes: etiqueta, factor relacionado y el evidenciado, que es el signo y síntoma. Tenemos el diagnóstico de riesgo. Todo diagnóstico de riesgo va a iniciar con la palabra riesgo. No tienen relacionado, tienen factores de riesgo. Tenemos a los diagnósticos de promoción de la salud, que siempre van a iniciar con la palabra disposición para mejorar el proceso. Acá no debe ser esto es un diagnóstico enfocado en el problema, porque tiene sus tres partes, seguro me equivoqué, pero acuérdense siempre, el diagnóstico de promoción de la salud siempre va a iniciar con disposición para mejorar, siempre. Y tenemos a los diagnósticos de síndrome, que siempre van a iniciar con la palabra síndrome y se van a enunciar como el enfocado en el problema. Van a tener esta misma estructura, el único cambio que es, va a iniciar siempre con síndrome. Actualmente estamos en el NANDA 2021-2023, pero es importante que ustedes analicen el NANDA 2018-2020 porque hacen muchas declaraciones importantes. En este NANDA 2021-2023 no hay muchas declaraciones porque NANDA se ha dedicado a declarar y actualizar desde el 2015-2017, pero en ese 2018-2020 ha aclarado muchas cosas y yo les recomiendo que analicen bien esto para que puedan entender la nueva versión del NANDA 2021-2023. Entonces hemos ido evolucionando, actualmente ya nos encontramos con traducciones mejoradas, ya el libro tiene mayor claridad en la atención clínica, la metodología de enseñanza es algo que todavía nos está costando. No nos ponemos de acuerdo con los que manejamos esto. En Perú hay muchos expertos en proceso de atención de enfermería, pero no nos ponemos de acuerdo con la metodología de enseñanza. Entonces, confundimos mucho a los colegas. Quien les habla sigue parámetros estandarizados ya a nivel internacional. Entonces yo pienso que los demás colegas tenemos que unificar criterios para no confundir al colega de la especialidad, al colega de maestría que ya tiene prácticamente una experiencia ganada. Es aplicarlo. Y yo les digo desde aquí, un instrumento que se implemente en tu unidad hospitalaria, un instrumento de gestión en tu unidad hospitalaria, si te abruma, si te sobrecarga, no es un buen formato. Y tienes que decirlo claramente. Este formato me abruma, este formato sobrecarga mi trabajo. ¿Para qué? Para que entres a qué? Para que el comité que esté evaluando eso entienda. Un formato tiene que aliviar tu sobrecarga laboral. Tú tienes que ver que ese formato ayuda y que el enfermero siente que este formato es práctico, donde puede analizarlo, puede vincularlo y puede encontrar todo lo que requiere. Si no tienes ese formato, es mejor que salga. Es importante por ello tener un formato como instrumento de gestión mínimo de 30 días y a partir de eso medir el impacto de este formato para ver si ha logrado su objetivo. Disminuir la sobrecarga laboral, visibilizar la calidad del paciente y definitivamente disminuir el tiempo en el cual un enfermero está en el reporte. Cuando hacemos una nota descriptiva, paciente adulto mayor con signos vitales estables, tolera dieta y tratamiento farmacológico por vía oral, ansioso confuso por momentos, paciente que se le administra ketorolaco, cepiazona, que metamisol, paciente queda en unidad estable, nos demoramos entre 10 a 15 minutos. Si estandarizamos un formato,
Basado en Chesley, nos podríamos demorar incluso de 5 a 7 minutos cuando ya tenemos un formato estandarizado. Es importante entender que NAND Internacional ha hecho visible diagnósticos de enfermería para vincularlos con las taxonomías. Y es importante vincularlos también con la especialidad, con el área donde trabajamos, en el ámbito de la práctica asistencial y definitivamente identificando la reglamentación que tenemos, que en un principio ya lo hemos analizado, la ley del trabajo de la enfermera, la norma técnica de auditoría 029 por el MINSA, que nos permite garantizar la calidad de cuidado profesional. Es importante también que implementemos marcos de valoración importantes para poder determinar y enunciar un buen diagnóstico enfermero. Es importante entender que en la teoría de los diagnósticos de enfermería, todos somos un equipo de salud, pero yo soy el que va a interrelacionar mi acción colaborativa con los demás miembros del equipo. Yo no soy el todo. Todos es un equipo de colaboración. Si yo como enfermero no organizo bien a mi equipo puede tomar decisiones inadecuadas. Por ejemplo, si yo no valoro bien, el médico puede tomar una decisión equivocada. Si uno no valora bien, posiblemente la nutricionista no va a tomar las mejores decisiones. Entonces tenemos que entender que tenemos que trabajar en equipo. Y esto va a permitir que tomemos una buena decisión y que definitivamente el paciente sea el que tenga mejor opción de evolución de su cuidado. En este caso es su enfermedad y no se complique, ¿no? Esto ya hemos hablado de los diagnósticos de enfermería. Acá, ¿cómo debemos diagnosticar? Primero, valorar o revalorar o evaluar al paciente. Después emitimos un juicio clínico, planificamos cuidados. Esto no está registrado en historia clínica porque el enfermero lo hace mentalmente. Configuramos estos resultados, intervenimos y evaluamos. Y esta evaluación debe ser constante, la revaluación en el usuario. Es importante entender que los diagnósticos de enfermería son la emisión de un juicio clínico a partir de una respuesta humana que tenga el paciente, una condición de salud, un proceso de vida y la vulnerabilidad. Es importante también entender que las etiquetas diagnósticas tienen modificadores, que en otra clase pues se podría explicar cómo se llevan estos modificadores para poder entender un poquito más de ello, ¿no? Esto ya lo hemos visto, que es la clasificación de un dominio. Cada dominio tiene clases, en este caso tiene 5 clases, hay algunos dominios que tienen 11 clases y que están estructuradas según semejanza, ¿no? La metodología de enseñanza del proceso de enfermería es algo que incluso yo mismo lo he propuesto para que instituciones que prestan salud, educación en salud puedan tenerlo en claro, ¿no? Yo recomiendo que primero el curso de proceso del cuidado enfermero tiene que ser un curso troncal. Se debe de adecuar a aspectos internacionales y que se deben enseñar por fases según su grado de complejidad. En el pregrado se recomienda que el primer año de estudio solamente se enmarque a la valoración de enfermería. Segundo año se enmarca el diagnóstico de enfermería por especialidad. En el tercer año, la aplicación de la taxonomía debe basarse netamente en resultados, definitivamente abordando todo lo aprendido anteriormente. En la cuarta fase, en el cuarto año, taxonomía NAND Clinic, y en la quinta fase el estudiante ya debería de publicar casos clínicos. En la quinta fase estamos hablando de internado del 9º y del 10º ciclo, donde el profesional de enfermería ya podría incluso aplicar. Aunque yo les digo, en la universidad donde yo laboro, que es en Wiener, los estudiantes del tercer ciclo publican sus casos clínicos, porque ellos se les enseña en el tercer ciclo a vincular las taxonomías. Qué bueno sería, por ejemplo, que un estudiante del posgrado, del primer ciclo, del segundo ciclo, ya logre publicar un caso clínico a partir de esa experiencia metodológica que ha vivido. Acá incluso veo que en los participantes hay colegas que han logrado publicar sus casos clínicos y hay colegas y estudiantes que van a lograr también publicar sus casos clínicos. Ya hemos enviado
10 artículos de estudiantes a una revista indexada a Latindex que ayuda, es un motivador, ¿no? Hay 2 colegas que han logrado ingresar a Scopus y es muy interesante porque esto ha permitido pues visibilizar lo que el enfermero hace. Y como le decía en una clase anterior, este tipo de estudio, este análisis de estudio de caso es un estudio cualitativo porque analizamos a una persona, hacemos una entrevista personalizada, configuramos, categorizamos material a partir de un paciente y a partir de una literatura que permite hacer un estudio cualitativo. A mí me decían, no, el enfermero no hace estudios cualitativos. Claro que hacemos. ¿Cuál es nuestro estudio cualitativo que hacemos? Hacemos casos clínicos de enfermería, que son estudios de caso único y que en enfermería ya se están aplicando. Muy bien. Esto es lo que he venido a compartir con ustedes en base a estos nuevos enfoques de las taxonomías NNN. Cualquier cosa, mi correo electrónico es este y este es mi número de teléfono por si es que quieren contactarse conmigo. Igualmente, nosotros estamos preparando en la Escuela de Enfermería un curso de 4 módulos de lo que es el proceso de atención de enfermería. Ya posiblemente se vaya a publicar, se le vaya a enviar también a la doctora Ánica, para que posiblemente sus estudiantes también puedan participar y puedan vincularse con este proceso. Muy bien, muchas gracias. Claro que no sé si hay preguntas. Hasta aquí llegamos. A ustedes, doctor Rodolfo, estaremos prestos al curso que usted va a compartir con todos, ¿no? Realmente importantes avances que ha compartido en el lenguaje enfermero en el 2023. Hay muchos colegas que le dan sus, ¿no? Le dicen excelente, felicitaciones. Y también esa iniciativa de desarrollar taller presencial sería extraordinario si se pudiera organizar para el Día del Enfermero Internacional en mayo o para agosto por el Día del Enfermero, que nos permite fortalecer, integrar experiencias y llegar a las últimas fases, hasta la publicación del lenguaje enfermero. Entonces, queda el reto y el compromiso para trabajar en eso, doctor Rodolfo. Muchas gracias. Perfecto. Ahí sale ahí, dice, muy bueno el taller, le gustaría su material, si lo puede compartir. Nosotros tenemos la data de todos los que están ahorita presentes y nos comparte su material, doctor, para enviárselos. Ellos van a tenerlos presentes de seguro con todo lo que usted ha compartido respecto al avance del lenguaje enfermero. Bueno, muchas gracias, pero antes voy a compartir, doctor Rodolfo, me permite nuestra maestría. En la Escuela de Posgrado de la Universidad Wiener, ¿no? Tenemos la maestría en Ciencias en Enfermería, con mención en Gerencia de los Cuidados de Enfermería. Justamente esta maestría, ¿no? Que está vinculada a todo lo que es ¿no? al desarrollo de la gerencia directamente en el cuidado enfermero, permite a los profesionales, ¿no? un alto nivel competitivo, humano, ético y social mediante el desarrollo de competencias en investigación, ¿no? Gestión estratégica, liderazgo, ¿no? El potencial del rol en instituciones tanto públicas como privadas del enfermero, ¿no? Entonces, tenemos esta maestría que se desarrolla un periodo de 16 meses, inicia el 27 de marzo, justo ya estamos a un mes del inicio. Hay descuentos especiales, ¿no? La propuesta de valor que nuestra maestría ofrece para todos los colegas interesados que están trabajando en el área de gestión y directamente en el cuidado de la salud de los pacientes y desean participar como docentes, porque esa es la maestría, les da grado de maestro, ¿no? Esta propuesta de valor, el compromiso de la institución es, la modalidad actual es semipresencial, ¿no? Pero gracias a la apertura de ¿no? Y la aprobación de la SUNEDU es totalmente online, ¿no? Docentes de primer nivel, tenemos nacionales e internacionales, se va a desarrollar pasantías, justamente con las universidades internacionales en convenio, la Universidad Cooperativa de Colombia, ahora se está avanzando con la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos. Tenemos ya el trámite y el avance lo tuvimos y estamos trabajando ahora para desarrollar pasantía en investigación, talleres de investigación directamente que les permita fortalecer el avance de sus trabajos para rápidamente publicarlos o sustentar
clases espejo con universidades extranjeras, ¿no? Y talleres de habilidades blandas que nos permiten tener todo lo que es la gestión, ¿no? Con todo lo que es las herramientas para la gerencia, ¿no? Aquí les compartimos las experiencias que en el 2022 tuvimos, ¿no? En esta maestría, tuvimos la pasantía presencial a la Universidad Cooperativa de Colombia en Santa Marta. Estamos programando esta pasantía para el 2023, justamente el mes del enfermero, en agosto. Partimos el 19 de agosto por un periodo de una semana. La pasantía es gestión en salud. Tenemos ahí docentes de primera línea, tanto en entidades privadas como también del Estado, ¿no? Y a la vez también los talleres directamente en la Universidad Cooperativa de Colombia, ¿no? Ahí la experiencia de las fotos donde los docentes y estudiantes participaron en 2022, ¿no? Ha sido una hermosa experiencia donde no solamente han desarrollado habilidades y conocimientos, sino también han desarrollado, han tenido la oportunidad de compartir también el aspecto cultural de la bella ciudad de Santa Marta en Colombia, ¿no? Nuestra nuestro plan de estudios de la maestría en Ciencias en Enfermería cuenta con 4 ciclos, ¿no? Como ustedes pueden ver, desde el ciclo 1 al ciclo 4 tenemos las asignaturas de investigación. Esta asignatura está vinculada de tal manera que el egresado inmediatamente pueda rápidamente tramitar su proceso de desarrollo de su trabajo final y sustentar o publicar, ¿no? Tiene esas 2 opciones y a la vez tiene también las otras asignaturas vinculadas a la gerencia, a la gestión, ¿no? De tal manera que el egresado tenga esas 2 oportunidades tanto en la gestión como en la investigación, ¿no? El egresado tiene grado de maestro en Ciencias de Enfermería, con mención en Gerencia de Cuidado Enfermero, otorgado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener. Docentes de la plana internacional que nos acompañan, ¿no? La funcionaria del Instituto Catalán de Salud, la doctora Magíster Yen Chu, que es parte de la asignatura de Gerencia Moderna, la doctora Dorian Camacho, directamente en todo lo que es la pasantía y la visibilidad de clases espejo y todo lo que es la maestría, y la magíster Erika Caballero de Chile, ella prácticamente es ahora actual, ¿no? En todo lo que es informática en enfermería, ¿no? Que nos permite fortalecer esas herramientas para el desarrollo de la profesión. Y la plana docente de docentes investigadores, también sumado a docentes de primera línea, entre otros maestros que ya no me da tiempo de colocarlos, pero tenemos un equipo de docentes de primera, muy contentos estamos porque los 2 egresados rápidamente se titulan y están muy contentos para avanzar su grado de maestro, ¿no? Tenemos el inicio, como les comentaba, el 27 de marzo. Las clases se van a desarrollar en forma virtual, ¿no? Cada 15 días se editan en la tarde y hay tutorías que son realmente que fortalecen los talleres, ¿no? Algunas son 2 veces por semana y otras son 1 vez, ¿no? Estos se van, los requisitos mínimamente tienen que tener su grado de bachiller, ¿no? Y registrado en la SUNEDU y todos los demás documentos que la señorita encargada se va a comunicar con ustedes, ¿no? Hay descuentos especiales, que eso me gustaría que ustedes tengan conocimiento, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen convenio con el MINSA, con ESALUD, con el Colegio Regional o Nacional de Enfermeros, ¿no? Tienen el 20%. Y aquellos que son egresados de la Casa de Estudios de la Universidad Norbert Wiener tienen el descuento el 30% en todas sus cuotas, o sea, en las 16 cuotas, ¿no? Son descuentos especiales que les permite iniciar la maestría, ¿no? Sí, ahí tenemos las 2, la persona responsable, en lo que es la asesora comercial, Luz Guamán, su teléfono 994-612-459, ¿no? Ahí su correo institucional que se le va a compartir también por vía a sus correos. Y a la que saluda soy la doctora Anica Ramusgo, coordinadora directamente de la maestría, y mi compromiso definitivamente de trabajar para el desarrollo de la profesión a través de la maestría, ¿no? Muchísimas gracias por este espacio y la conferencia compartida con el doctor Rodolfo Arévalo, ¿no? Todos los avances y perspectivas del lenguaje enfermero Nanda Nikinok. Y a la vez también invitarlos a nuestra conferencia de la próxima semana, en la cual también se va a entregar constancias. El 7, ¿no? El martes 7 tenemos a las 6 de la tarde con una ponente internacional, traductora de todo lo que es justamente Nanda Nikinok,
¿no? Y sobre todo en la gestión clínica va a hablar, así que les vamos a invitar, les esperamos la próxima semana con muchísimo ¿no? Compromiso y a la vez con cariño. Muchísimas gracias por este espacio, agradezco que nos ha acompañado en estos minutos, ¿no? Y a través ¿no? del correo esperamos compartir toda la información y estaremos prestos siempre para, ¿no? responder cualquier pregunta, ¿no? Con ustedes, ¿no? Quien les saluda nuevamente, soy la doctora Anica Remusgo, mi teléfono 991-266-187 para cualquier pregunta o interés para el desarrollo de la maestría. Muy bien, muchas gracias, muy buenas noches y nos vemos la próxima semana. Gracias con todos. Aló, buenas tardes. ¿Sí me logran escuchar, doctora Anica? ¿Cómo está? Sí, sí la escucho. ¿Cómo está? Sí, quería agradecer, ¿no? a los participantes de la charla, así como usted indicó. Tenemos el 27 de marzo el inicio de nuestra maestría en Ciencias de Enfermería. Bien, cualquier consulta, por favor, estamos atentos a su comunicación. Tenemos, como la doctora indicó, descuentos especiales para los colaboradores, tanto de MINSA como de Salud, un 20% de descuento, y también para los alumnos que cuentan con habilidad vigente del colegio profesional. Bien, cualquier consulta, estamos atentos a su comunicación. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias, muy amable. Muy buenas noches con todos. Nos vemos el próximo martes. Gracias.